Hola, mi nombre es Rogelio Medina y yo seré tu instructor. Hemos llegado a la 11ª lección del libro de Éxodo. En esta lección estaremos cubriendo el capítulo 32 hasta el capítulo 34. En las dos lecciones previas hemos visto de cómo Dios ha dado los planos para el tabernáculo y luego asignado a los sacerdotes y levitas. Ahora hemos llegado a este punto. Este punto es muy crucial. Ahora podemos ver que va a suceder una gran decadencia de fe. Va a suceder algo terrible. Israel va a perder la fe. Encontramos que la tragedia no ocurre porque Dios haya abandonado a su pueblo. No, eso no sucede, sino porque el pueblo no sabe confiar en Dios. No sabe esperar. Es algo interesante en esta lección el poder ver. Estos capítulos nos revelan una verdad que sigue siendo revelante para todo cristiano. Y esta verdad es esta. La falta de confianza en las promesas de Dios produce impaciencia. Y la impaciencia frecuentemente conduce al pecado. Piensen eso. Eso es lo que vamos a ver del capítulo 32 al 34. Primeramente vamos a ver la impaciencia del pueblo. En Éxodo 32, del 1 en adelante, el versículo 1 nos presenta lo siguiente: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Quiero que piensen esto. El pueblo está al pie del monte. Ha esperado, ha guardado todo este tiempo, ha sido ya probado. Ha tenido su tiempo en cuanto a las aguas amargas. Ha visto el maná descender. Ha llegado al punto cuando no hubo agua y Moisés golpea la roca para que brote esa fuente de agua. Todas esas pruebas fueron para probar su fe, para ver su confianza, para ver si Dios les proveería y para que ellos fueran a aprender. ¿Podrían ellos esperar? Yo quiero que piensen esto. Claro que podían esperar. A veces Dios puede usar la tardanza para ver realmente quién confía. El apóstol Pedro dice lo siguiente en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Puede ver la naturaleza de Dios del Nuevo Testamento, al igual la naturaleza de Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. Dios no cambia. Malaquías capítulo 3 y versículo 6. Entendiendo esto, ellos deberían de ver que si Dios tardaba, tenía un propósito, tenía un mensaje, una lección, algo que tenían que aprender. Para ellos, el esperar era mucho. No habían sido educados en esperar. La prueba no era la ausencia de Dios. La prueba en sí era si el pueblo confiaba en Dios al esperar. Qué enseñanza tan profunda aún para nosotros hoy en día. Llegaron a la conclusión por su desesperación diciendo: haznos dioses que vayan delante de vosotros. Ya no querían a un Dios invisible que no podían ver, porque no sabían si esperar o no esperar, ya que no lo podían palpar. Querían un Dios visible, palpable, y poder ver si esperaban o no. Amados, esto de igual manera nos enseña el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 6 y 7, cuando el pueblo llega a tales conclusiones. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amados, ese era el mismo principio que encontramos aquí.
Era la misma visión, la desesperación. Era la misma mentalidad. Dios tarda. Y querían ellos una solución rápida. Muchas veces, como creyentes, tanto nosotros como el pueblo antiguo, queremos respuestas inmediatas, queremos soluciones visibles y queremos resultados ya, rápidos, instantáneos. Cuando las promesas parecen demorarse, surge la tentación de tomar el control. Note que dijeron, Moisés tarda mucho, no sabemos qué pasó de él, haznos, vamos a interceder. Queremos nosotros que nos hagas un Dios que vaya delante de nosotros. Vemos aquí que hay un gran peligro por la desesperación. Vemos, amados, algo interesante en el cual notar es que Moisés había subido al monte y estaba ahí 40 días y 40 noches. Pero ellos, anteriormente de esa espera, anteriormente de ese momento en el cual deberían de estar reflexionando, ellos habían visto las plagas, habían visto el mar rojo partirse, habían visto el maná en las mañanas, habían visto la nube de día y la columna de fuego de noche que los seguía y los guiaba, habían visto la presencia de Dios. Pero 40 días y 40 noches fue mucho tiempo. Esos 40 días no serían solo prueba para Moisés, sino prueba para aquellos que esperan. Yo quiero que veamos la similitud en el Señor Jesús después de su bautismo. Encontramos que el Señor es guiado al desierto por el Espíritu, 40 días y 40 noches. No solo la tentación fue para él, sino también para aquellos que le seguían. Había desaparecido de sus vidas, había estado alejado por 40 días y 40 noches. ¿Qué sería si esperaban en él o no? Vamos, encontramos aquí, la prueba es de esperar y de confiar en Dios y su palabra. Vemos que Moisés, estos 40 días era el mensaje para el pueblo en esperar, y vemos que para Jesús los 40 días fue para sus discípulos esperar. La desesperación suele producir una amnesia espiritual. Pero ¿qué es el pecado del becerro? Vemos aquí, amados, que entra una situación con Aarón. En el capítulo 32, versículos 2 y 6, encontramos aquí que Aarón cede a la tentación. Aarón llega como sacerdote escogido, como testigo de los milagros, como líder espiritual, pero trata de evitar el problema. Duda de Dios si realmente Moisés va a regresar o no, porque cree en lo que los demás le dicen, calla sobre el pecado que le están pidiendo y cae en pecado. Va y pide aquellas alhajas y él hace con sus manos aquel becerro de oro. Encontramos que se convirtió aquel líder espiritual, aquel sumo sacerdote Aarón, se convirtió en un ciego guiando a ciegos. En Mateo capítulo 15, versículo 14, encontramos esa lección cuando Jesús se lo aplica a los líderes religiosos, a los fariseos. Dice, son ciegos guiando a ciegos. No saben a dónde van, pero van directo a la destrucción. Esto es lo que había hecho Aarón. El liderazgo sin firmeza espiritual termina siguiendo a la multitud en lugar de dirigirla. Por eso es importante que los líderes, que cuando se establezcan ancianos y que los predicadores y que los diáconos tengan convicciones para que puedan guiar al pueblo y no dejar al pueblo que los guíe a ellos. Vemos entonces de cómo esto entra al becerro de oro. ¿Se ha preguntado por qué un becerro de oro? ¿Qué representaba el becerro de oro en Egipto o para los egipcios? Esto no salió de la imaginación de Aarón por la nada. Esto era algo que él había visto en un punto.
Según para los egipcios, el becerro denotaba poder, fertilidad, fuerza, y optó por el becerro para establecerlo como Dios del pueblo de Israel. Amados, esto es interesante, ya que el ser humano llega a tomar parte de su pasado, parte de lo que es pagano, para querer introducirlo a lo verdadero o a lo que es las cosas de Dios. Cuando usted y yo vemos allá el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 33, vamos a encontrar alguna similitud de lo que también mira Jeroboam y de lo que establece él para con el pueblo en su tiempo. En segundo libro de Reyes, capítulo 12, note lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Voy a leer solamente el versículo 31 al 33. Dice lo siguiente. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 31 al 33. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Y luego dice el versículo 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, en los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Note la frase que se hizo hincapié, e hizo él, cosas que él se había fabricado, se había inventado, salieron de la mente y la imaginación de Jeroboam. ¿Pero por qué? Porque lo que había visto en Jerusalén lo quiso tomar como un templado, como un diseño que Dios había ordenado a su pueblo, y lo modificó para establecer su propia creencia, establecer la adoración a los becerros. Hizo casas, versículo 31, hizo sacerdotes, versículo 31, estableció fiestas, versículo 32, e hizo becerros, y los hizo, amados, según a su imaginación. Eso es importante el poder ver. Aquí vemos que Aarón hace lo mismo, toma algo del pasado para presentarlo al presente y decir esto es aceptable delante de Dios. Toman de lo pagano para querer introducirlo a lo limpio de Dios, a lo puro de Dios. La idolatría frecuentemente consiste en adaptar a Dios a nuestras preferencias. Eso fue lo que sucedió con el becerro de oro en Éxodo 32. Esto presentó que una religión cómoda. Estos son tus dioses, Israel. No estaban rechazando completamente a Jehová o a Dios. Estaban intentando representarlo de una manera no autorizada. Estaban queriendo decir, este es Dios representado. Es el mismo, pero ahora lo puedes ver. Yo quiero que piensen eso, porque es lo mismo que hace Jeroboam. Y es lo mismo que mucha gente hoy en día quiere hacer con Dios. Se quiere hacer una escultura, una imagen, algo de su imaginación, algo de su pasado, algo de su invento, para decir, este representa a Dios. Ahora vamos a ver lo que es la ira justa de Dios, del versículo 7 al 14. El inciso A dice, Dios revela el pecado a Moisés. Mientras Moisés recibe instrucción para el tabernáculo, el pueblo está quebrantando su pacto. Pacto que acaban de ser introducidos.
Mientras se está tratando de establecer los últimos detalles para la casa de Dios, ellos están buscando dónde ir con alguien más. La infidelidad espiritual aquí fue directa, instantánea. Dios estaba preparando comunión, quería llegar a tenerlos en unidad y convivir con ellos. Y ellos estaban buscando separación, construyendo los ídolos para irse, continuar con sus vidas. Inciso B, la gravedad del pecado. De pronto se han apartado del camino, así de rápido. Se olvidaron del Mar Rojo. Note que la desesperación por ser impacientes, queremos que sea ya algo. ¿Se ha puesto a pensar cuándo fue la última vez que estuvo esperando a alguien o estuvo en una oficina esperando que lo atendieran y se desesperó? ¿Se acuerda cuál fue su reacción? ¿Se acuerda que a veces somos irracionales, necios? A veces no queremos escuchar ninguna respuesta, solo queremos salir de ahí ya. Aquí vemos que el pueblo ya nomás quería continuar. No importa quién iba delante de ellos. Y si Dios iba representando en este becerro, bueno, es Dios, según ellos, y querían tomar ese camino. En el momento que la persona decide abandonar a Dios, es un momento instantáneo, un momento de un segundo, y esto había pasado con el pueblo. Pronto se habían apartado del camino. La apostasía puede ocurrir rápidamente cuando se abandona la confianza de Dios. Inciso C, podemos ver que ahora Moisés va a entrar como intercesor. Moisés ruega por el pueblo y la misericordia de Dios opera dentro de su justicia, lo cual se había olvidado el pueblo. Un ejemplo podemos observar es que Moisés anticipa a Cristo. Israel peca, Moisés intercede, Dios le brinda esa intercesión. Vemos esto en Cristo, nosotros pecamos, Cristo intercede y Dios brinda la oportunidad de esa intercesión. En Hebreos capítulo 7, 25 nos ayuda a recordar esta gran verdad de Cristo que vive para siempre intercediendo por nosotros. Y podemos ver la ira justa de Dios que trasciende al juicio sobre el pecado. Tiene que venir la paga por esa falta. Versículos 15 al 35 podemos observar que las tablas son quebradas. Moisés rompe las tablas. Israel había quebrantado el pacto antes de recibirlo plenamente. Yo quiero que tengan en consideración esta ilustración. Estaba Dios como novio, Israel como prometida, e Israel le fue infiel a Dios. ¿Para qué se necesitaría el acta del matrimonio cuando hubo ya infidelidad? ¿Para qué se necesitaría las tablas de la ley cuando ya no hay pacto? Cuando ya se ha quebrantado, ni siquiera llegaron a experimentar el pacto en su vigor. Solamente se habían comprometido. Solamente habían entrado en compromiso y rápidamente buscaron cómo salirse. Entonces vemos la destrucción del becerro. Moisés, ¿qué hace con este becerro? Lo quema, lo pulveriza, lo mezcla con agua y obliga al pueblo a que lo beba. ¿Qué nos enseña esto? Dios les enseña que el ídolo es solo creación humana y que solo les puede afectar. Los ídolos terminan humillando a quienes los sirven. ¿Cuáles esas consecuencias que nos brinda? Y algunas que son inevitables. Aunque Dios perdona, existen consecuencias. Nos dice el texto que el perdón divino no elimina necesariamente todos los efectos temporales del pecado.
Encontramos ahí, amados, que cuando nosotros somos seducidos, dice Santiago capítulo 1, versículo 14 al 16, y somos atraídos, y somos entonces guiados a ese pecado, y por nuestros malos deseos lo codiciamos y lo tomamos, entonces nace el pecado, y el pecado la muerte. Y la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Vemos estas consecuencias que vienen para afectar al pueblo por sus propias acciones. Pero Dios, aún así, está tratando de mostrarles la severidad de su pecado, de sus acciones, para que ellos mediten y busquen cómo arrepentirse. Sin embargo, la presencia de Dios es puesta en duda. Termina el capítulo 32 después de que Dios ejecuta su juicio completo y causa que los mismos judíos eliminen, le quiten la vida a aquellos que han pecado. Aquellos que se arrepintieron, se les pasó misericordia y se les pidió ahora que ellos mostraran su fe, tomando su espada y traspasando a sus hermanos. Esa es una fe que actúa, no solamente cree. Podemos ver entonces que en el capítulo 33 Dios anuncia la disciplina y la dice de esta manera: yo subiré, no subiré en medio de ti. La mayor pérdida, amados, no era de la tierra prometida, sino era de la presencia de Dios. ¿Cuál es la reacción que toma el pueblo? Ellos finalmente comprenden su gravedad. Se les pide que ellos se vistan de luto y se quiten todos sus atavíos. Atavíos, según algunas versiones, lo traducen como alhajas o adorno. Tenían que mostrar señal de luto, tristeza, humildad, disposición. Encontramos que el pueblo muestra fe y confianza. Del versículo 7 al 11 nos dice lo siguiente, el capítulo 33. Y Moisés tomó el tabernáculo, levantó lejos del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Aquí podemos ver la reacción. Podemos ver que habían frutos dignos de arrepentimiento. Habían quebrantado el pacto. Habían sufrido las consecuencias. Muchos de sus seres queridos habían muerto por sus acciones. Ahora ellos estaban dispuestos a buscar a Dios, a esperar en Dios. Lo cual vemos ahora la petición de Moisés expuesta para con Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 15 nos presenta esto. El pueblo reconoció que nada importaba si Dios no iba con ellos. La bendición más grande no es lo que Dios da. La bendición más grande es Dios mismo, su presencia dentro o para con su pueblo. Muchos buscan, amados, respuestas, prosperidad, soluciones. Y lo que tenemos que recordar es que Dios es todo lo que tengo, es todo lo que amo y es todo lo que soy. Si Dios es todo, nada me faltará.
Y es importante reconocer que Dios es suficiente para nuestras vidas. La prioridad debe ser la presencia de Dios, no las cosas terrenales. No había prisa, pero ellos se desesperaron. Y ahora tendrían que aprender que el tiempo es de Dios. Entonces vamos a ver en el capítulo 34 algo tan maravilloso. Se nos va a introducir que Dios va a dar esta nueva oportunidad. Ya habían fallado, las tablas se habían quebrado, el pacto se había violado. Ya habíamos visto que Dios no estaba entre ellos y que no deseaba morar con ellos, porque su santidad demandaba que se considerara en alto estima. Y después que ellos mostraron frutos dignos de arrepentimiento, que fueron por el proceso para la restauración, entonces Dios manda hacer unas nuevas tablas. Encontramos que es la ley del pacto, las tablas del pacto, la acta de matrimonio para llegar a tener esa comunión. Tenía que haber una renovación de votos, tenía que haber una dependencia de Dios. La gracia permite restauración después del fracaso. Dios establece estas nuevas tablas para que haga una proclamación, para que llegue el pueblo realmente a identificar quién es Dios. En el capítulo 34, versículos 6 y 7, note lo que dice Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Qué versículos tan importantes, qué declaración, qué verdad tan más necesitada, entender la naturaleza de Dios. Y aquí tenía que el pueblo identificar a su Dios. Tenía que poder ver quién era Dios. Misericordioso, clemente, paciencia, amoroso, justo. Ese es Dios. Dios no ignora el pecado. Tampoco abandona a su pueblo. Vemos ahora la renovación del pacto. Versículos 10 al 35. Dios restaura la relación. El pacto es renovado. La relación es renovada. Vemos en Isaías capítulo 62 y versículo 5 de cómo menciona al profeta que en el Mesías hallarán esposo. Pero anterior de esto, en el capítulo 54, versículo 5, Dios es su esposo. Había esa relación. Y eso es lo que estaban estableciendo en este momento. El fracaso no tiene la última palabra cuando Dios extiende o cuando Dios mira que hay y existe arrepentimiento genuino en su pueblo. Extiende esa misericordia. Toda relación se puede renovar. Incluso la persona más alejada puede llegar a ser restaurada. Aún siendo un hijo o una hija de Dios que ha apostatado de la fe. Miramos que el rostro de Moisés resplandecía. Esto quiere decir que su piel mostraba una diferencia. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios muestra a una persona transformada. Jesús nos dice que cuando Él habló a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, y les da este nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como Él los amó. Deja saber que ese nuevo mandamiento va a identificar quiénes son sus discípulos. Dice, en esto sabrán. Esto será la señal. Esto los va a identificar.
Esto van a manifestar al pueblo, al mundo, que entonces sí son verdaderos discípulos del Señor. Pablo le dice a los hermanos en Corinto, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 18, capítulo 3, perdón, versículo 18, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuáles son las lecciones entonces que podemos extender para nosotros hoy en día? La espera es una de prueba, de fe. Israel fracasó porque confundió demora con abandono. La paciencia puede conducir al pecado. Cuando dejamos de confiar en las promesas de Dios, buscamos soluciones humanas. La idolatría moderna sigue existiendo. No siempre son imágenes. Pueden ser dinero, seguridad, éxito, popularidad o control. Pablo dice a los hermanos en Colosa que hagan morir entre ellos inmoralidad sexual, indecencia, malos deseos o avaricia, el deseo de las cosas, ya que son forma de idolatría. Dios desea nuestra confianza más que nuestra prisa. La fe madura aprende a esperar. El fracaso no elimina la gracia. Cuando hay arrepentimiento, Dios restaura, pero debe de haber arrepentimiento. ¿Qué principios aprendemos? La incredulidad frecuentemente produce idolatría. La espera revela la condición del corazón. La impaciencia puede destruir rápidamente años de crecimiento espiritual. Dios toma seriamente la adoración incorrecta. No nos olvidemos de esto. Si la adoración no es conforme a su patrón, no es aceptable y Dios la considera seriamente porque es una ofensa a su naturaleza y a su verdad. La intercesión es una expresión de amor, del amor redentor. La presencia de Dios es el mayor tesoro del creyente. Debemos de apreciar la presencia de Dios y valorarla. La gracia de Dios es mayor que el fracaso humano. La comunión con Dios transforma a quienes pertenecen en su presencia. Si usted y yo permanecemos en su presencia como Moisés hacía, vamos a ser transformados. Téngalo por seguro que otros lo van a notar. Vamos a concluir con esta lección. El pecado del becerro de oro no comenzó con una estatua, no. Comenzó con un corazón que dejó de confiar. Israel se desesperó porque no aprendió a esperar en Dios. De la misma manera, muchos creyentes, cristianos hoy en día, se desaniman cuando la respuesta tarda. Dudan cuando las circunstancias empeoran. Intentan resolver por sí mismos lo que deben o debemos confiar a Dios. Entonces, estos capítulos nos recuerdan que las promesas de Dios siguen siendo verdaderas, aunque parezcan demorarse. ¿Se acuerda 2 de Pedro 3, versículo 9? Nosotros podemos tomarlo por tardanza, pero es paciencia. Y paciencia de Dios, y es tiempo, y tiempo de Dios. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que creer en Él. Y tenemos que esperar en Él. Su servidor Rogelio Medina se despide. Espero que esta lección le ayude en su crecimiento espiritual. Y lo espero para la próxima lección. Para así estudiar juntos la palabra de nuestro Dios y este libro de Éxodo, que tanto nos ayuda a entender el fundamento del Evangelio. Dios les bendiga.